Gracias. Nos encontramos con el maestro Francisco Mixcoahl Antonio. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Maestro, muy buenos días. Buenos días, Juan Ramón, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues de entrada, haciendo hincapié e independientemente de todo el escenario que se está viviendo en el Congreso referente a lo que va a ser el relevo del Ombudsman Tlaxcalteca y la designación de los otros 4 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la pregunta obligada es ¿cómo le hizo el maestro Mixcoahl cuando arribó a este ente para erradicar toda esa mala imagen que venía arrastrando la comisión, los consejeros, sobre todo de las prebendas, canonjías, cochupos, amiguismo, todo eso? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, desde que iniciamos la gestión un pasado 4 de agosto de 2011, creo que el principal reto era volver a darle credibilidad a este organismo autónomo. Y eso sabíamos que solamente se podía hacer si aplicábamos estrictamente lo que dice la ley. Si ser un verdadero defensor de la legalidad, pero no solamente al exterior, sino incluso al propio interior. Y como sabemos, la reforma constitucional que en esa vez se marcó ya establecía muy claramente los criterios bajo los cuales los consejeros tenían que regirse, que era su periodo similar al del presidente de 4 años sin posibilidad de reelección, pero con una característica, que ellos eran honoríficos y solamente su función era de opinión, de consulta. Por ahí tenían alguna facultad un tanto, o la siguen teniendo, que yo creo que ahí se tendrá que trabajar, donde todo ellos tienen que aprobar lo que es la materia presupuestal, la materia administrativa, llámese esto, contratación de personal. Entonces por ese lado ellos se querían agarrar. Por ese lado ellos querían, digamos, dar un voto coaccionado. Sí, voto por esta propuesta, sí, voto por el otro, pero a cambio de algo. ¿Se sintió presionado el maestro, el ombudsman, por esta actitud? ¿Fue difícil superarla? Al momento todos los cambios son difíciles. Son difíciles desde la propia... Sabemos que cuando se mete orden, en otros lados también se crean ámpulas, se crean cono. Sabíamos de ese reto que nosotros teníamos. Si la ley siempre ha estado ahí, entonces ¿a qué atribuye que no fuera aplicada, ¿no? Que esto siempre permeara, que esto fuera una moneda de cambio? Mire, hay que recordar que antes de la reforma constitucional, Tlaxcala tenía un mecanismo muy arcaico en la conformación de su consejo consultivo. Recordemos que eran, como está actualmente, 5 integrantes de este consejo, sin embargo la presidencia era rotativa. Entonces en esos tiempos todavía se podía, ellos eran sujetos de tener un salario. Sin embargo, cuando cambian la ley, cambian la constitución, se quita ese sistema, se vuelve solamente se le da facultad al presidente, ¿sí?, de representación legal y constitucional, y los demás se vuelven consejeros honoríficos. Sin embargo, ellos, o sea, compañeros que traían todavía la tesitura de que esto podía seguir siendo ese sistema, ¿no? Sin embargo, ese sistema vimos que fue obsoleto y debilitó mucho a la comisión en su imagen. ¿Por qué? Porque en lugar de ser un verdadero lugar de defensa de los derechos humanos, se volvió o se convirtió en un centro político de disputa entre grupitos que se formaban al interior. ¿Se rompieron entonces esquemas? Se rompieron esquemas. Ya no hay ese paradigma por lo menos yo ese ya estigma que tenía la comisión. Por lo menos yo ya no lo permití. ¿Cómo fue la relación del ombudsman tlaxcalteca con los entes públicos, con las entidades públicas, sobre todo con los municipios? Bueno, creo que el ombudsman siempre debe ser un defensor de la legalidad, pero tampoco debemos ser creadores de encono. Nosotros, desde el inicio que entramos a la defensa y promoción de los derechos humanos, marcamos como pauta la conciliación como principal instrumento para prevenir, ¿sí?, y erradicar violaciones a derechos humanos. De tal forma que esa era nuestra principal dinámica. Solamente cuando existe una violación grave o cuando estábamos ante la presencia de una violación grave, ante esa circunstancia era cuando
hacíamos todo el procedimiento de investigación y llegábamos hasta la recomendación. Hay que decir que la recomendación es el último reducto que tiene el ombudsman. Recordemos que el ombudsman solamente su sanción es moral, no es una sanción coercitiva o punitiva, es moral. Entonces nosotros no podemos estar arriesgando o desgastando esa última herramienta. ¿Hay resistencia de las autoridades todavía hacia la actuación de la comisión? Claro, o sea, claro, cuando se trastocan intereses o señalamientos, claro que hay resistencia, ¿sí? Y eso lo podemos ver en los municipios donde hay mucha resistencia, que por qué tengo que cumplir con determinado mandato. ¿Ignorancia? Algunas veces es por ignorancia y otras veces es por argumentos legaloides de sus propios directivos o directores jurídicos, ¿sí? Como que ven mal que una autoridad que antes a lo mejor no hacía su papel, hoy lo está haciendo y te señala cierta omisión o cierta violación que has cometido en tu actuar. Entonces ellos como que, ¿y por qué me lo está diciendo la Comisión de Derechos Humanos? Como que eso también formó parte de que antes pues como que estaba la comisión, pero ahí estaba nada más, ¿no? El haber actuado muchas veces como observador en diferentes actos jurídicos donde había de por medio una autoridad o de por medio un conflicto entre particulares, pero la autoridad era omisa o la autoridad tenía cierta parcialidad hacia determinado particular. Creo que ahí fue fundamental también la comisión, nada más en su carácter de observador, como que en su momento, no, como la premisa esa, ¿no? Más vale ser temido que ser amado, ¿no? Y entonces al momento de ver la comisión, la autoridad dice, no, pues ahí está derechos humanos, mejor vamos a hacer las cosas bien, vamos a llevarlo por el cauce de la legalidad, y creo que eso ha sido lo más importante. Y en ese tenor, en ese contexto, también la gente muchas veces es renuente a acudir a la comisión por una u otra situación, se abstiene de denunciar. ¿Esto ha sido superado ya? Nosotros iniciamos una campaña muy fuerte que se denominó Si calla, los abusos continúan. Y fue precisamente, había renuencia, yo creo, a un inicio, porque no había credibilidad. ¿Falta de cultura? Falta de cultura y falta de credibilidad en la institución, ¿sí? Entonces nosotros iniciamos también campañas de socialización, de concientización, pero no solamente para la sociedad, sino también para el servidor público. ¿Ya se superó? No, o sea, también decir que ya se superó también sería algo que, vamos, yo estaría mintiendo, ¿no? Creo que hemos estado sembrando las bases y que creo que de aquí en adelante se tendrá que ir trabajando más masivamente sobre esas campañas, ¿sí? Hace algunos años recuerdo la desgraciada actuación, por así decirlo, de Victoria Morales Cortés. A la fecha de aquella Comisión Estatal de Derechos Humanos, que parecía ser que era una de las cajas chicas de la administración pública estatal, a la fecha, ¿considera el ombudsman tlaxcalteca que se ha avanzado en la protección de los derechos humanos, que se ha hecho trabajo suficiente para resarcir la imagen, pero sobre todo la credibilidad de la comisión? Creo que sí, no podemos hablar de aquellos tiempos donde pues la comisión era denostada, con un bajo índice de credibilidad. Creo que hoy se han causado por el camino correcto, ¿sí? De tal forma que no teníamos que hacer otra cosa más que lo que la propia ley nos dice. Hace unos días rindió su cuarto informe de actividades. ¿Se siente satisfecho? Satisfecho porque creo que el principal logro era sacar a la comisión del escándalo, escándalos que, vamos, no eran de su competencia, ¿no? Que nos inmiscuimos en ciertas situaciones, digámoslo así, álgidas, pero eran parte de nuestra actividad, ¿no? Que, por ejemplo, los matrimonios entre personas del mismo sexo, los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, cuando se tocó temas en contra de la discriminación que causaban encono, pero era parte de la propia naturaleza y actividad que tenía que hacer la comisión. Y creo que eso era lo más importante, y sacarlo de escándalos ahí, como anteriormente se había visto. Creo que eso era lo que nosotros no tenemos ni debemos por qué hacer. ¿Alguna asignatura que usted considere que deja pendiente?
Creo que hoy la mayor asignatura que se deja pendiente o se va a dejar pendiente es ya la ejecución del Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos a través de su respectivo programa de derechos humanos. Maestro, 3 preguntas de asociación. Lo primero que le venga a la mente. Yo le pregunto y usted me responde. Ombudsman. Defensor del pueblo. Administración pública. Ética y responsabilidad. Protección de derechos humanos. Una responsabilidad mayor como es la dignidad humana. Perfecto, maestro. Pues yo le agradezco mucho la entrevista y le agradezco mucho su tiempo. Gracias a usted y a todos ustedes. Gracias.